¿Ustedes creen que hay algo extraterrestre en la Tierra? Pues hace unos días llegó algo verdaderamente extraterrestre, verdaderamente ultraterreno, verdaderamente del otro mundo. Bueno, no un mundo, pero sí un asteroide. Bien, de hecho, una cosa que los mexicanos probablemente no están enterados y que debería yo decir, es que el señor Maussan, cada vez que hable yo de Maussan, lo que debería hacer es, porque esto es lo que debería ponerse Maussan para sus numeritos y así todo el mundo reconocería de entrada qué es. Entonces, hablemos de Maussan. El niño Maussan estuvo con el otro de la otra nariz roja, que es Iker Jiménez, el vendemisterios español, vendemisterios español que alguna vez me mandó a su abogado, no sé para qué, porque nunca quiso explicar al abogado para qué me buscaba. Me buscaba para darme miedo, para que no hablara yo de Iker Jiménez. Y le salió muy mal. Bueno, pues el vendehumos de Iker Jiménez, que dice ser escéptico respecto de este caso extraterrestre, se ofreció a hacerle todas las investigaciones y a pagar expertos científicos que tiene él. En un cajoncito guarda unos científicos que los saca cuando necesita que le validen algo como las caras de Belmes, por ejemplo, ¿no? O alguna otra chorrada de estas que ha vendido a lo largo de las últimas décadas. Y entonces le hizo un larguísimo programa a Jaime Maussan y yo estaba horrorizado, ¿no? Pero claro, si tú ves dinero en el mundo del misterio y tú eres Iker Jiménez, pues vas a ir donde esté. En este caso, pues en México. Y Maussan encantado de la vida, de ahí, hoy sí, yo les presto a todos los extraterrestres que quieren. Luego en otras entrevistas dice que él no los tiene, ¿no? Depende cómo lo trates, te dice cosas distintas. Pero el hecho real es que mientras se discute esta estupidez de unos muñecos, de una momia grande, real, peruana, modificada, cortándole el meñique y el pulgar y separando la piel de los metatarsianos, los metacarpianos, para que parezcan 3 dedos largos, y que es una momia real de un niño peruano, de alguna de las sociedades peruanas, y los muñequitos estos, de los que hay como 20 que andan paseando por todo el mundo. Mientras la gente está distraída con eso, resulta que el pasado miércoles llegó esta capsulita. Y esta capsulita trae material extraterrestre que sí importa y que sí le interesa a los científicos y que sí se va a investigar científicamente y no a lo loco como dice hacerlo Maussan, ¿no? Un ejemplo, simplemente el material que trae esta cápsula va a estar metido en una atmósfera absolutamente inerte, si mal no recuerdo, de helio. No me hagan caso. No me hagan caso, pero es un gas, se usa un gas inerte para impedir que sea contaminada por elementos biológicos de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque esto viene de muy lejos y de hace mucho tiempo. El 8 de septiembre de 2016 se lanzó una nave con la misión Osiris-Rex. Esta misión era viajar durante 4 años en el espacio. Los extraterrestres de Maussan y de Iker Jiménez y de toda esta gente viajan así, estoy aquí, ya estoy allí. No, para ir solo al cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, esta navecita que ustedes están viendo tuvo que viajar 4 largos años. 4 años y 1 mes y 12 días. Para encontrarse con el asteroide Bennu y apenas tocarlo, rozar su superficie y agarrar lo que pudiera. Se esperaban unos pocos gramos, pero hay bastante más, creo que es más aproximadamente medio kilo de material de rocas y polvo que la nave estaba programada para guardar en esa cápsula que ustedes vieron antes y venir de regreso a la Tierra, o sea, de 2020 a 2023 otra vez regresar a la Tierra. Por cuestiones de las órbitas de los asteroides y la Tierra, resulta el viaje de allá para acá más corto que de aquí para allá, porque no son viajes en rectos y además tanto los asteroides como nosotros nos estamos moviendo, porque alguien me preguntó el otro día. Bueno, entonces el miércoles pasado dejó caer esta cápsula y se fue,
para ir a visitar otro asteroide y hacer lo mismo nuevamente. ¿Por qué se hace esto? No, pues para ponerlos en exhibición en un congreso y decir que tú eres maravilloso y tienes aquí algo histórico. No. La ciencia, afortunadamente, no funciona así. Esto se hizo porque los asteroides se considera que son reliquias de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Y no hay nada de 4.500 millones de años en la Tierra. La Tierra tiene 3.800 millones de años, si mal no recuerdo. Si me equivoco, me riñen y ya. Entonces, la idea es que probablemente los asteroides como Bennu, que se ha identificado por espectroscopía, es decir, analizando la forma en que refleja la luz, se sabe que tiene material orgánico, fundamentalmente carbono e hidrógeno. Son los elementos clave de la formación de las moléculas orgánicas. Era CHONSP, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y... La P siempre se me olvida. Bueno, da igual. El chiste es que tiene carbono, que es lo principalmente, lo más importante, y la idea es que nos puede dar claves sobre cómo llegaron, si los asteroides llegaron a la Tierra trayendo las moléculas orgánicas que posteriormente darían origen a la vida, o si la formación propia de nuestro planeta tenía las condiciones necesarias y las moléculas orgánicas necesarias para eventualmente dar lugar a la vida. Los orígenes de la vida, la naturaleza de los asteroides, todo esto se puede estudiar con estas pequeñísimas muestras de un asteroide. Los científicos dicen que Venus se formó de piezas de un asteroide más grande en el cinturón de asteroides después de una colisión catastrófica hace entre 1.000 y 2.000 millones de años. Básicamente el asteroide, aunque parece un objeto sólido, es una pila de cascajo y desperdicios, y se espera que se pueda determinar además si esos materiales orgánicos que tiene han sido alterados por el agua. El agua es el elemento clave para la existencia de la vida. Todo esto no lo sabemos. Maussan puede venir y decirte que sí hay vida afuera. No, la realidad es que no lo sabemos y tenemos que averiguar si la hay, cómo la hay fuera y sobre todo cómo se desarrolló la vida en este planeta. Entonces, para que la muestra no se exponga al entorno de la Tierra, decíamos al principio, pues está siendo mantenida sin aire, sin contaminantes, y va a ser estudiada por investigadores de la siguiente manera. Una cuarta parte de la muestra se va a distribuir a 233 científicos del equipo OSIRIS-REx, que representan a 38 instituciones científicas globalmente. Pero luego va a venir el conspiranoico de turno y te va a decir, Estados Unidos, esto lo inventó, como lo de la Luna, que se repartieron muestras de la Luna a científicos en todo el mundo. Y ninguno de ellos dijo, no, pues esto es igual que lo de la Tierra. Todo el mundo dijo, esto no es un mineral de nuestro planeta. Bueno. Entonces, 233 científicos de 38 instituciones del mundo recibirán hasta una cuarta parte de la muestra. 4% se entregará a la Agencia Espacial Canadiense, que es una de las colaboradoras del proyecto, y 0,5% a la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, JAXA. El resto, alrededor del 70%, se conservará en el Centro Espacial de Johnson de la NASA para que científicos fuera del equipo de la misión y futuras generaciones de científicos puedan estudiarlos. No se trata de acabarte la muestra ahora, sino que tienes que preservar muestras para que en un futuro, con nuevas tecnologías, se pueda obtener nuevos datos de eso. Esto es verdaderamente extraterrestre. Lo otro son cuentos. Y un detalle, además, que me encantó. Brian May es uno de los miembros del equipo de la misión OSIRIS-REx. Brian May tiene una compañía de fotografía estereoscópica, porque le gusta la fotografía estereoscópica. Cuando eres uno de los mejores guitarristas del mundo y eres super flurimillonario, pues puedes hacer lo que quieras. Ya le gusta la fotografía estereoscópica.
Y entonces utilizaron imágenes de Bennu para crear un libro de Bennu en 3 dimensiones, pero además las imágenes trabajadas estereoscópicamente del equipo de Brian May, que es doctor en astrofísica, no lo olvidemos, aparte de ser el guitarrista de Queen, permitieron identificar el lugar más adecuado para que se recogieran las muestras, para que la misión OSIRIS-REx recogiera las muestras de la superficie de Bennu. Y ahora ha publicado un libro Brian May junto con el jefe de la misión OSIRIS-REx para mostrar cómo es este asteroide en 3 dimensiones, para mostrar cómo es en 3 dimensiones este asteroide que ha sido visitado por una nave terrestre que ahora va camino a otro asteroide que es el asteroide Apophis. Eso es ciencia de verdad, eso es trabajar en realidad con el mundo extraterrestre del que conocemos poco, y para conocerlo necesitamos ciencia y no chifladitos que tartajeen barbaridades en la televisión.